Muy bien. Pues muy buenos días. Vamos a estar iniciando esta sesión del día de hoy. Vamos a tener un tiempo y espero que lo puedan aprovechar al máximo para ir viendo todo lo relacionado con este nivel. Espero que hasta el momento hayan podido aprovechar todo lo que hemos venido viendo y vamos a tener algunos temas relacionados con lo que es la segunda actividad de aprendizaje. Entonces, bueno, ya hemos dado los buenos días y de esta forma les voy recordando algunos detalles que podemos tener, ya que he visto allí que están al tanto. Recuerden siempre cuando tengan alguna duda en el curso, acercarse a la sección foro de dudas e inquietudes, donde podemos hacer la pregunta sobre cualquier detalle que tengamos adicional al chat que ya se compartió al principio del curso. Igual allí van a encontrar la información, el enlace, cuando lo necesiten. También tengan en cuenta leer la guía de aprendizaje, ya que a través de la guía vamos a poder ver las instrucciones que se necesitan para realizar las distintas actividades y las distintas evidencias en el curso. Para el día de hoy vamos a estar viendo lo relacionado con la segunda parte de las tres que tiene este curso. Vamos a estar viendo en este caso lo que es el componente formativo, Would You Forgive Me? Y vamos a estar viendo lo que es el foro My Next Vacations, que es lo que vamos a estar trabajando para esta semana de acuerdo al cronograma. Recordando, como siempre, que si lo miran bien, todas las evidencias y todos los componentes formativos están activos para que ustedes participen. No hay problema si de pronto ustedes necesitan organizar el tiempo de otra manera. ¿Qué tenemos que ver? Vamos a ver, Would you forgive me? Acá está. Quitamos unos segunditos y cargamos. Entonces, ya teniendo acá, vamos a ir viendo el componente formativo para la ocasión que tenemos el día de hoy. Vamos a tener dos secciones. Vamos a tener una donde vamos a estar viendo lo que son los modal verbs y vamos a tener una sección sobre lo que son las compound sentences. Ahora sí, vamos a ir cargando aquí la primera de las secciones para que lo vayamos viendo. Pues bien, en el caso de lo que son los modal verbs, en español tenemos algo parecido porque muchos de estos modales tienen equivalentes a lo que es el español, entre español e inglés, pero algunos son un poco diferentes. Sin embargo, en inglés son mucho más utilizados, ya que, según hemos venido viendo, el inglés es más un idioma de apoyarse en los auxiliares. Si lo miramos desde que aprendimos Simple Present, nos encontrábamos que las frases negativas e interrogativas normalmente llevan un auxiliar que era do o does según como venga el caso. Eso por poner un ejemplo en esa parte. Del mismo modo, con los dos auxiliares vamos a hacer una variante, por así decirlo, de lo que es el contexto para el verbo y es lo que se va a mostrar en este caso. Entonces, cada uno de ellos va a tener una condición en específico. Normalmente los modales lo que van a indicar es el modo, como el nombre lo dice, en el que se desarrollan las cosas. Normalmente puede indicar la posibilidad o la capacidad que se tiene para que algo se pueda hacer. Entonces modifican básicamente lo que son las acciones como tal.
Entonces eso es lo que vamos a mirar en este caso. Pues bien, vamos a mirar cada uno de ellos. Tenemos algunos como can que indican la habilidad o la posibilidad. Así como en español con el verbo poder, indicamos cuando algo puede ocurrir porque existe la posibilidad de que ocurra o cuando algo se puede hacer porque la persona o a quien estemos mencionando como sujeto de la frase puede hacer la acción que tenemos. Aparece could. Could es el pasado de can y como tal también indica una posibilidad, indica de una manera un poco más formal por si acaso algo que podría ocurrir. También se puede utilizar para solicitar cosas, así como en español utilizamos el condicional cuando decimos que algo podría hacerse. ¿Podría por favor ayudarme? Es una opción, por ejemplo. Ahí pueden utilizar ese equivalente como para ser más formales a la hora de utilizar solicitudes o indicar cosas que al pasado era posible hacer antes, así como para dejarlo en ese contexto. Tenemos may, que indica la posibilidad, algo que puede que ocurra. Y tenemos might. Might es cuando algo es más tentativo, no estamos seguros, pero parecería que podría ser de esa forma. Entonces ahí could y might son un poquito similares, solo que might es algo más hacia presente o futuro, mientras que could es algo más hacia pasado. A veces los significados suelen mezclarse un poquito, pero hay que tener pendiente a medida que los usemos, verán que se va haciendo más fácil usar unos u otros. Will es el auxiliar futuro. Ahorita, más adelante en el curso, lo vamos a estar viendo en ese uso, pero es cuando tenemos la intención de algo que se va a hacer más adelante. Lo utilizamos mucho para realizar planes. Vamos a tener también would, que indica simplemente una petición o algo que esperamos que ocurra de una cierta manera, también lo podemos hacer allí, especialmente cuando tenemos ideas que todavía no sabemos si se van a utilizar. Podemos utilizar must, el cual indica un compromiso. Hay uno que, aunque no lo tenemos aquí, es similar, que es have to. Sin embargo, aunque los dos puedan a veces traducirse como tener que hacer algo, hay una gran diferencia y es en el caso de must, lo vamos a tener que es algo que viene desde nosotros, es decir, nosotros nos comprometemos a hacer algo o sentimos que es muy necesario hacer algo, aunque este algo que tengamos que hacer no los estén imponiendo, sino que nosotros directamente o quien hace la acción es quien considera que debe hacerse, ¿ok? Por ejemplo, I must study in the course, por poner un ejemplo en ese caso. Esto implica que no les estoy obligando ni nadie lo está haciendo, pero ustedes sienten que tienen el compromiso, la obligación interna de estudiar en el curso si hablan de esa manera. ¿Ok? Mientras que hay diferencias, si dicen I would study, significa yo puede que estudie. Existe la opción, pero no necesariamente. ¿Ok? Mientras tanto, should, por ejemplo, ya que seguimos ese ejemplo, indica una recomendación. A veces should puede dar una indicación de una obligación, pero no sin imponerle a la persona. ¿Ok? Sino, si estás en el curso, por ejemplo, el curso se acaba en unos días. Hey, you should study in this course. Deberías estudiar en este curso para aprovechar antes que se acabe, por ejemplo. Y tenemos shall, que es muy similar a will, indica también una cuestión de compromiso como algo futuro, pero no es muy común. De todas maneras, pues es una opción que ustedes pueden encontrar y es bueno que identifiquen también todas las opciones que hay. Bien, ¿qué características le podemos tener a los modales como tal en su uso? Como ya hemos visto, cada uno tiene una intención y muchas veces son muy cercanos en su uso, pero ya iremos viendo precisamente con la práctica cómo se van usando. Les invito a que los usen todos, practíquenlos, especialmente cuando tengamos las participaciones. Denle espacio a todos ellos y vamos a mirar si los utilizamos adecuadamente o no. Yo les puedo ir dando recomendaciones. Yo tengo muy en cuenta y esto para que lo consideren.
cuando veo sus participaciones, evalúo a aquellas personas muy bien cuando veo que se atreven a utilizar las cosas, se atreven a practicar todo lo que vamos aprendiendo. Entonces, para utilizarlos, vamos a ver que ellos no tienen conjugación. Es decir, no lo vamos a encontrar que haya que agregarle tercera persona, una S o S, o que tengan una terminación ed o pasado, o que lleven participio con ing. No, nada de eso. No hace falta que se agregue nada a ellos, no se modifican. Pueden tener, como en el caso de can y could, una palabra en particular para pasado, por ejemplo, pero normalmente no van a cambiar de un tiempo a otro. Cada uno tiene un uso específico. Normalmente modifican otro verbo, son un auxiliar y por lo tanto normalmente van a ir ubicados antes del verbo para indicar el modo en el que se usa el verbo. Es decir, si es posible o si hay la capacidad o habilidad de hacer esa acción, lo va a indicar justo antes del verbo, así como los otros auxiliares que hemos venido viendo. Pueden indicar, como decíamos, habilidad, necesidad de algo, la certeza de que algo va a ocurrir, la obligación o demostrar la disposición para algo que vamos a hacer. Cada uno de ellos va a ir teniendo ese uso. Tenemos que ver con mucho cuidado. Precisamente con los ejemplos nos vamos a guiar en esa parte. He indicado que en su forma interrogativa o negativa no necesitan otro auxiliar. Ya ellos son el auxiliar de la frase, no hace falta agregarle más. Pues bien, aquí vamos a mirar algunos ejemplos como para ir mirando. Lo tenemos acá, por ejemplo, you could buy the food. Tú podrías comprar la comida. Ahí, dependiendo del contexto, puede ser un significado de una petición, es lo más probable, diciendo, oye, tú tienes la posibilidad. Entonces, como para ser más formal, ¿podrías comprar la comida? Ahí quedaría en esa parte la opción. En otro contexto, pronto menos común, pero que puede ser, indica que la persona en algún momento del pasado sobre el que están hablando tuvo la posibilidad de comprar la comida. De pronto lo hizo, oye, tú podías comprar la comida en ese momento. No significa que ahora sí o ahora no, pero en ese momento sí podía. May she come with us? ¿Podría ella venir con nosotros? No estamos seguros de si puede. Es como una pregunta, por ejemplo, en ese caso. Oh, Susie must help you wash the dishes para mirar el tercer ejemplo que tenemos acá. Ella debe o tiene que ayudarte a lavar los platos. Significa que no deberían mandarla, sino que ella, pues, debería de su propia cuenta saber que es su obligación o su deber en ese caso lavar los platos. Allí como para poner un ejemplo con estos auxiliares. Recuerden siempre marcar aquí cuando vean este icono de parlantico para que ustedes tengan la posibilidad de escuchar estas frases cuando les aparezcan en pantalla. Pues bien, acá tenemos primeramente lo que es el uso de can. Decíamos que can se puede utilizar para pedir permiso, por ejemplo. Se puede también para hablar de cosas verdaderas, es decir, de cosas que la gente, el sujeto, la persona, animal, objeto del que esté hablando, puede hacer. Hablar de una habilidad, precisamente, hacer peticiones y ofertas cuando se tiene la opción. Por ejemplo, si usted llega a un restaurante, es muy común que le digan, Can I help you? ¿Puedo ayudarle? Entonces indica precisamente una petición en ese caso. Entonces, a tener en cuenta, por ejemplo, Mary can speak English. Ella puede hablar inglés, tiene la posibilidad o la capacidad. Más común en ese caso, la capacidad. Pero si, por ejemplo, normalmente solo habla en español, pero de repente Mary encuentra personas que hablan inglés. Oye, aquí puedo hablar inglés. Tengo esa posibilidad por el contexto de la situación. Oh, you can play volleyball.
Es si le dan permiso, por ejemplo, o si tiene la capacidad de jugarlo. ¿Cómo se sabe? Bueno, así como en español, eso va en el contexto. Entonces la traducción de can normalmente va a equivaler a lo que es el verbo poder, como lo utilizamos nosotros. Si lo queremos, vamos a mirar el ejemplo con ese caso. Aquí vamos a tener las distintas formas: afirmativa, interrogativa y negativa. Vamos a colocar normalmente sujeto, el auxiliar, verbo y complemento para las frases negativas, para frases, perdón, afirmativas y negativas. Recordando que el modal simplemente le vamos a agregar el not para las frases negativas, mientras que en las interrogativas vamos a colocar primero el modal. Al hacer ese cambio, inmediatamente convertimos la frase en una pregunta. Si digo, The baby can run fast, el bebé puede correr rápido, tiene esa capacidad, pero si no, puedo utilizar lo contrario: The baby can't run. Ahí le agrego el not. Ya ustedes han visto normalmente para estos modales, así como con otros verbos, pueden hacer la contracción o pueden decir cannot, también es posible, run. Y si coloco el auxiliar al principio, convierto inmediatamente la frase en una pregunta. Can the baby run? Si el bebé puede correr. El solo cambio que vamos a hacer allí inmediatamente nos ayuda a identificar que es una pregunta. Aquí lo colocamos, que cannot se convierte en can't. Otra nota que tenemos acá, por si acaso, que no aparece en el curso, es que es muy común en la parte formal en inglés americano que el cannot, la negación, estas dos palabras se escriban pegadas como una sola. Eso es un punto aparte que les puedo dejar allí en caso de que no lo quieran usar con contracciones. Pues bien, pasemos al uso de could, que es el que sigue aquí. Could en este caso es el pasado de can, como decíamos, se refiere a una posibilidad de que algo ocurra, algo que podría ser de esa forma. Normalmente puede utilizarse para darle un tono más formal al contexto cuando pedimos algo, así como en español, si podría hacerse algo, cuando hacemos una petición a alguien. Por ejemplo, en este caso, para indicar capacidad, you could scream louder. Podrías gritar más alto. Si, por ejemplo, se necesita, están llevando a alguien, pero no oye, hey, you could speak, you could scream louder. Podría gritarle más duro para que te oiga, por ejemplo. Oh, Lori could study ballet. Ella podría estudiar ballet como pidiendo que lo haga. Oh, Peter couldn't go to the movies. Él no pudo ir a cine. En ese caso, no tuvo la capacidad o la opción para ir en su momento en pasado. Las formas, como ya lo vimos, son similares, no vamos a tener allí mayores diferencias. Ya eso ustedes lo podrán mirar en detalle si lo quieren ver con cada uno de los modales que estamos viendo, pero normalmente la afirmativa, como ya lo vimos, sujeto, auxiliar, verbo y complemento. La negativa, lo mismo. Vamos a ver. Bueno, aquí aparece la pregunta primero. Si aparece, vamos a mirar la forma negativa, sujeto, modal, el not obviamente, verbo y complemento. Mientras que la pregunta aparece el modal primero y sujeto, verbo y complemento, el cual es un orden que no cambia en ninguno de los modelos de frases que hemos venido viendo, así que no se preocupen por esa parte. En este caso, could not, ya ustedes saben, la contracción en la forma negativa se puede escribir couldn't. El siguiente modal que tenemos acá, ya vimos unos que indican posibilidad. Should es en este caso un modal que no indica posibilidad, sino que en este caso indica una recomendación y a veces una recomendación muy fuerte, es decir, casi una obligación, pero sin que suene impositivo. ¿Ok? Es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, tocan a la puerta, vuelven y tocan, vuelven y tocan. Cuando ya varias veces se ha tocado, le dice, hey, you should open the door. Deberías abrir la puerta. No lo estamos obligando a la persona, pero definitivamente sabemos que van a seguir tocando, mejor abre. Es
un contexto simplemente como para que entiendan en esa parte. ¿Cómo se podría decir? Se puede utilizar para expresar una obligación. Por ejemplo, I really should visit my father in the hospital. Realmente lo debería visitar. Sí, nadie lo va a obligar, pero si está en el hospital, pues es algo que definitivamente se aconseja que haga. Es muy importante. Podemos hacerlo para un consejo. You should study the degree you like. Podrías estudiar o deberías estudiar la carrera que te guste. Es un consejo que se está dando en este caso. Cuando indicamos probabilidad, ¿ok? Hey, everyone at Thelma's house is infected with COVID-19, por ejemplo. Ahí hablan de un contexto. They should be in the hospital by now. Ya ellos deberían estar en el hospital. O sea, sería lo aconsejable. En ese caso, lo más probable porque se recomienda que se haga. No tanto porque se pueda o no se pueda, sino porque es lo que se sugiere. Así que ahí van, si se dan cuenta, como similares. Los tres contextos que hemos dado se refiere a que lo más aconsejable es hacer eso. Es allí donde vamos a utilizar should. Aquí aparecen ejemplos en las distintas formas que aparecen allí, afirmativa, interrogativa y negativa, del mismo orden que ya vimos en su momento. También tiene su forma de contracción, que es shouldn't, para las frases negativas. Pasamos a utilizar may. Ese aparece un poquito más formal que de pronto can, pero también indica algo que tiene una probabilidad de suceder. A diferencia de can, por si acaso, es algo que no indica la habilidad, sino que simplemente indica la posibilidad de que algo ocurra. También puede utilizarse, al igual que can, para hacer peticiones con un tono formal. Por ejemplo, it may rain in a few hours. Podría llover en unas horas. No hablo tanto de la capacidad, porque las nubes tienen la capacidad de llover, pero sí de que existe una cierta posibilidad de que ocurra algo. Oh, Chris may have the position of manager. Podría tener el cargo de gerente de pronto por sus habilidades o porque quieren escogerle. May Charles pass the exam with 10 points. Tendría la probabilidad de que pase el examen con 10 puntos. Vamos a saberlo después. Pues bien, en este caso, May también sigue los mismos modos, ya ustedes los irán viendo cuando vayan viendo los ejemplos, pero teniendo en cuenta que este no tiene contracción. May not se escribe de esta manera y queda así. No va a cambiar en ese caso. Might, por su parte, y los explico junticos allí los dos, es muy similar, pero normalmente might tiene dos usos muy específicos y es que might se utiliza mucho para cosas más tentativas, mientras que may se utilizaba para cosas que consideramos que hay una cierta certeza de que puede pasar. Might lo utilizamos cuando es algo poco probable o a veces se utiliza cuando consideramos que la consecuencia puede ser negativa. Entonces consideramos que algo podría ocurrir de cierta manera, pero que esperamos que no ocurra, es decir, para esperar que sea poco probable. Entonces, oh, Felix might help his friend in the exam. Puede que Félix ayude a su amigo en el examen, pero no estamos muy seguros. Lori might not have the chance to go in the tour. Puede que no tenga la oportunidad de participar. Nuevamente, vamos con el contexto como algo que no va a ocurrir. Es más negativo en ese contexto. Mario might give you roses for your birthday. Puede que Mario te dé rosas en el cumpleaños, pero no creo, no mucho. Puede que sí, pero es muy poco probable. Bien, entonces siempre lo vamos a ver de esta forma. Ya tenemos también aquí las indicaciones de ejemplos afirmativos, negativos, interrogativos y también al igual que may, no cambia con contracciones. No existe el mightn't o nada por ese estilo. Así que muy pendientes para ese caso.
Bueno, ya vimos allí como las comparaciones para este caso. Ahora bien, cuando hablamos acá de peticiones, normalmente en inglés se pueden utilizar con will si queremos pedir que la persona haga algo, o podemos utilizar would también para hacer una petición a alguien. En este caso, would es más formal. Por eso es que, por ejemplo, si le preguntan a la persona, ¿te quieres casar conmigo? Le dicen en inglés, will you marry me? No, would you marry me? Porque es algo más cercano, es entre una pareja que se va a casar. Pero lo sirve también para hacer una petición. Entonces, hay que tenerlo en cuenta en ese contexto, ¿ok? Si utilizamos will para hacer una petición, para pedir algo, eh, tiene que ser que haya una cierta cercanía, confianza con la persona a la que le vamos a pedir las cosas. Entonces, como para tener allí la diferencia de utilizar este contexto. Podemos ver, por ejemplo, hey, will you give her the toy, please? Le das el juguete, puede ser, por ejemplo, entre niños o una persona a la que conocemos o conocemos al niño y le decimos a la persona, mira, para el niño, aunque es más común que sea con que conozcamos a la persona. Will you talk louder, please? ¿Hablarías más fuerte, por favor? Si la persona no la conocemos mucho, yo utilizaría would en ese contexto, pero si es más cercana, will, por ejemplo, para ese caso. El would puede ser, como decíamos, más formal. Would you dance with me all night? Si conozco a alguien con quien quisiera bailar y le pido para que salga a bailar conmigo, lo puedo hacer con would ya para conocer a la persona. Ahí está, por ejemplo, esa parte. Um, would you do your homework, please? Haría la tarea. Joven, haga su tarea. En este caso, estamos siendo más formal en la petición. O si es precisamente de, por ejemplo, ya que vemos el contexto de un estudiante hacia el profesor, a la inversa, por ejemplo, would you call my parents, please? ¿Podría llamar a mis papás? Allí va a estar utilizado. No se utilizaría will en el contexto, por ejemplo, de peticiones entre estudiantes y profesores o cuando hablamos con jefes, ya son cosas más formales. Ya vimos los ejemplos, van a seguir el mismo orden si ustedes los quieren mirar para lo que es la estructura, ya la tenemos clara. Simplemente vamos a colocar el modal, sea afirmativo o negativo antes del verbo o al principio de la frase si es una pregunta. Entonces, bien, aquí tenemos varios ejemplos para ese caso. Por ejemplo, si es algo que es más un compromiso que uno debe tener, I must take this medicine to lower my cholesterol levels. Si necesito bajar mis niveles de colesterol, debo tomar esto. Nadie me va a obligar, pero yo sé que debo hacerlo. O Diane should wear brightly colored clothes. Debería usar, dicen allí, Diane debería usar ropa con colores alegres. Obviamente, es solo una sugerencia para ese caso. Para aquellos que quieran mirar las formas, aquí tenemos la comparación precisamente de los ejemplos. Aquí se agregan a lo que hemos visto en la cuestión, lo que es shall, que es a futuro, similar a will. No lo van a encontrar, no creo que ustedes lo vayan a usar, pero no está de más que lo conozcan. We shall ask for him in the hospital. Deberíamos preguntar por él en el hospital, algo hacia futuro. Tenemos acá O2. O2 también es futuro, cuando uno siente el compromiso, el deber. Es como el futuro de must, por así decirlo, de cierta manera. No son exactamente equivalentes, pero es lo más cercano como para entender. You ought to leave the party before twilight. Ya en la noche, cuando llegue, bueno, deberías irte de la fiesta antes que llegue el crepúsculo, por poner un ejemplo. Pues bien, acá aparecen ejemplos de frases negativas que ya habíamos visto cómo se organizan y también las interrogativas. Obviamente ya ustedes irán mirando de acuerdo a cómo vayan haciendo las consideraciones de aplicar cada uno de estos, pero van a seguir las mismas formas que ya habíamos visto anteriormente para organizar frases.
Y aquí para practicar vamos a tener primeramente un pequeño relato en el que vamos a utilizar precisamente los modales. Can para posibilidades, should para recomendaciones y must para compromisos. Así que hay que mirarlo allí. ¿Cuál aplicarían para cada uno de esos casos? Y también vamos a encontrar una actividad didáctica, la cual nos va a ir mostrando precisamente algunas frases en las que podemos requerir los modales. Miremos si es algo a futuro, si es algo más presente, si es algo posible o si es algo obligatorio. Vamos a arrastrar cada uno de los modales y llevarlos hacia donde consideremos que deben ir. Muy bien, ya habiendo visto esta sección, pasamos a ver lo que son las oraciones compuestas. Vamos a estar utilizándolas mucho cuando vamos a hablar de ciertas situaciones que vamos a tener con varias acciones que van dentro de un mismo contexto. Entonces, vamos a tener que analizar esto. Si hemos visto lo que se ha ido viendo en estos niveles, nos damos cuenta de que el inglés tiene una tendencia más a hacer oraciones cortas, por lo cual hay que tener muy pendiente que normalmente utilizamos oraciones compuestas cuando definitivamente son dos frases que deben ir juntas, especialmente porque una, así como vamos a ver, depende de la otra. Entonces vamos a encontrar que las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos secciones, una independiente que por sí sola tiene su sentido y una dependiente la cual va a estar subordinada a la frase independiente. ¿Ok? Ahí podemos poner un ejemplo. Vamos a mirarlos con las frases que aparecen allí. Por ejemplo, Mary wants a dress. Y yo digo luego, she will buy it. Ella lo va a comprar. Entonces, ya lo podremos poner de esa forma. Vamos a anotarlo aquí con un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Yo le digo, Mary wants a dress, she will buy it. Por ejemplo, ella quiere un vestido, lo va a comprar. Si yo digo que ella quiere un vestido, esa frase por sí sola ya tiene el contexto, pero si yo digo, ella lo va a comprar, ¿cómo así que va a comprar y por qué lo va a comprar? No se sabe. La segunda frase que yo escribo depende de la primera porque te da el contexto precisamente la primera frase. Mientras que la primera frase funciona sin la segunda no funciona sin la primera. Por lo cual la primera es independiente, puede usarse sola, mientras que la segunda es dependiente porque depende precisamente de la primera. Así como por poner un ejemplo en ese caso. Vamos a ver acá. Eso, seguimos aquí. Acá lo vemos más en detalle. Por ejemplo, Mary wants a dress and she will buy a blue one. Mary quiere un vestido y va a comprar uno azul. Bueno, allí tenemos un ejemplo. Esta segunda frase por sí sola mm, no nos da significado de nada. Ella va a comprar un azul, ajá, pero ¿un azul qué? ¿Quién? ¿Por qué? Quedamos con preguntas en ese caso. Entonces, al mirar esa parte, normalmente puede incluirse, en este caso es una de las formas, dos frases, ya que tenemos claro cuál es independiente, cuál es dependiente, las podemos unir, por ejemplo, con una palabra. Puede ser and, por ejemplo, y. Mari quiere un vestido y se va a comprar uno azul. Es una opción, por ejemplo, para ese caso. Podemos encontrar a veces con conjunciones cuando hay, por ejemplo, cosas opuestas y también podemos utilizar coma si es necesario cuando la otra idea, a pesar de que sí está relacionada, de pronto puede indicar un contraste. Por ejemplo, Mark needs to go to work, but he is very sick to drive. Él puede ir al trabajo, necesita ir al trabajo, pero está muy enfermo. La segunda frase, por sí sola, pero está enfermo, por sí sola no nos dice nada, pero la primera nos da el contexto en ese caso. Ahí hacen el contraste, se puede hacer una coma
para unir esas partes. Tercero, por ejemplo, a veces podemos colocar en ese caso cuando tenemos en esta parte, si se necesita, podemos colocar también una coma y aquí podemos hacer la nota, podemos colocar a veces un punto y coma si llega a ser necesario en algunos casos, ¿ok? No se preocupen, no es tan común, pero bueno, tanto en español como en inglés, eso pasa a veces en algunos contextos que lo podamos necesitar. De algunos ejemplos que tenemos acá, vamos a mirar aquí, por ejemplo, bueno, de algunas palabras que podemos ver. Ya vimos la primera con but, tenemos también algunas con although, que significa sin embargo, a veces significa pero. Allí las dos son similares, ¿no? En el sentido en español, así que no vamos a tener muchas dificultades. James rented a big apartment, although it was expensive. James rentó un gran apartamento a pesar o sin embargo, depende cómo lo quieran decir, a pesar de que era caro. Pues bien, also también puede significar aunque Félix, por ejemplo, although Felix doesn't study much, he has very good grades. Aunque Félix no estudia mucho, tiene buenas notas. Aquí, como also lo podemos utilizar también al principio de frase, entonces colocamos solamente la coma para separar las dos partes de esta oración que tenemos allí compuesta, como por ponerle un contexto precisamente en esa parte. Pues bien, para mirar este contexto. Por ejemplo, vamos a mirar aquí. Michael visited the old continent para mirar esta. Visitó el viejo continente, Europa. Then, entonces, he met the Coliseum in Rome. Entonces, fue y conoció el Coliseo en Roma. Entonces, ya en este caso, habiendo visto lo relacionado con este tipo de frases, vamos a aprovechar para dar acá un vistazo. Ya habíamos visto algunas cosas de estas en niveles anteriores y aprovechamos para tener un repaso sobre lo que son las actividades personales, las que llevamos a diario, las que tenemos con cierta frecuencia, que ya las hemos visto de tiempo en tiempo. Acá podemos mirar precisamente algunas frases de las que podríamos utilizar para hablar precisamente de esas acciones que solemos tener. Eh, Más que nada, la idea es como complementar el vocabulario que hemos venido viendo con algunos tipos de frases que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, ya que hablamos en este caso de estas actividades, podemos tener, por ejemplo, brush the teeth. El verbo brush, cepillar, puede siempre, porque puede indicar más de una cosa, siempre hay que indicar que se cepillan. Puede ser brush the teeth, como puede ser brush the hair, por ejemplo, si es para el cabello. Solo para poner allí precisamente el ejemplo en esa parte. Tenemos, clean the house, limpiar la casa, como para ver un poquito aquí de vocabulario, también es posible. Eh, Muchos de estos verbos son los que llamamos verbos transitivos, es decir, siempre hay que decir qué es lo que se hace. Mientras que, por ejemplo, comb también tiene eso, indica she combs her hair. Uno no dice I comb y ya, yo me peino, ¿no? I comb my hair. Porque los verbos, normalmente este tipo de verbos suele requerir que uno lo diga. ¿Ok? Cook breakfast, preparar el desayuno o cocinar el desayuno si lo quieren traducir de esa manera, pero normalmente utilizamos hacer el desayuno o preparar, si viene al caso. Lo mismo con lunch y dinner, si se quiere en esa parte. Vamos a tener acá feed the pet, por ejemplo, para alimentar a la mascota. También puede ser feed. Y ahí hay que tener en cuenta, no se utiliza cuando uno es el que está comiendo y uno habla de uno mismo, ¿ok?
no lo habla para la misma persona. Yo puedo decir sí, I feed myself, yo me alimento a mí mismo, pero no lo diría como, por ejemplo, para expresar a que yo me como el desayuno. Sonaría muy raro si yo digo I feed breakfast, a menos de que por decir algo, por poner un ejemplo, no puedo, digamos, utilizar las manos en alguna persona estoy poniendo a que me dé el desayuno o algo. En fin, es un contexto muy raro el que estoy tratando de dar porque es que simplemente no encaja. Pero sí he visto que algunos a veces lo tratan de usar porque feed es alimentar, pero no es alimentarse. En ese caso, utilizan eat, utilizan have, take, según como quieran, para las distintas comidas que puedan tomar. Am, pero fit sí es común para otros, para darle a un niño, para darle a la mascota. I feed the pet, I feed the baby. Por ejemplo, ahí sí queda perfecto. Finish work, terminar de trabajar, y de esas frases que a uno le gusta encontrarse bastante. Puede ser finish study, depende ya lo que vayan a hacer. Oh, get home, llegar a casa. A algunos les gusta mucho decir cuando van a hacer las frases, I go back to my house. Sí, pero no todos tienen casa y si en vez de casa tienen apartamento o en vez de apartamento tienen finca, depende. Entonces, get home, llegar al hogar, como se podría traducir directamente, abarca todas esas opciones, sea donde sea que usted vive. Por lo tanto, lo más común es get home, llegar a casa. Y si es de regreso, por ejemplo, cuando usted salió a trabajar, puede utilizar get back home para ir de regreso a casa. Ahí como por agregar una palabrita. Voy a anotarla por allí, por cierto. Pues puede ser que lo lleguen a necesitar. Puede ser go back home, volver a casa, o get back home, llegar de regreso a casa. Aunque get back home en español lo van a traducir como llegar a casa solamente, pero implica que usted salió y está haciendo el regreso a casa, si lo quieren en ese contexto. Ah, get to work, get to school, también llegar al trabajo, llegar a la escuela. Get up, de los más difíciles del día, levantarse de la cama. Vamos a encontrar go home para ir a casa, por ejemplo, en esa parte. Entonces ya íbamos dando algunas cosas. Go home, como dijimos, pues bueno, ya es solamente ir, mientras que get home es llegar, por si acaso. Go to bed, ir a la cama, de las últimas cosas que hacemos en el día, por ejemplo. Ahí tenemos esa opción. Um, Go to school or work, si llega a ser necesario. Have coffee, ya sabemos que have o take se pueden utilizar cuando nos referimos precisamente a tomar, a consumir algo. Como have coffee en ese caso, have lunch o have tea. Recuerden que en inglés no hay las palabras desayunar, almorzar, cenar, merendar, sino que uno usa have o take, have lunch, have dinner, take the break, por ejemplo, depende. No, I'm gonna take a snack, voy a merendar. En español es más cortico. Ahí sí, ventaja total para el español. Pues bien, acá vamos a tener también, ya que hemos visto actividades diarias, también a veces hay actividades que podemos hacer en sociedad. Acá les van a colocar algunos ejemplos, los podemos mirar así rápidamente. Oh, celebrate graduation, celebrar el grado, por ejemplo. Mm, Go to charity events, ir a eventos de caridad, si les gusta ir a esta clase de eventos. Obviamente ya es una cuestión de gustos. Creo que en el contexto de nuestro país no son tan comunes, pero lo suele haber en algunos lugares. Go for a walk, si simplemente queremos ir a caminar, a pasear. Go partying, cuando quieren ir de fiesta. Go shopping, cuando quieren ir de compras, claro. Go to the beach, si van a la playa, or go to the concert, si van al concierto. Go to the disco, si van a la discoteca, o a la disco, si es en breve. Pero bueno,
Ahí está, la expresión en inglés es como un to the disco. Lo mismo de gym, en inglés no se utiliza gymnasium, sino simplemente gym. Ahí como para tener la cuestión. Go to the movies, ya saben que en inglés uno no dice I go to the cinema. Sí se puede, pero es muy raro. Go to the movies es lo más común para decir que se va a cine. Go to the pool, por ejemplo, si van a piscina. Or to the theater, si van a un teatro. Have picnics, tener, en español decimos hacer o ir de picnic. Bueno, ahí tienen la opción. Play on the team, jugar en un equipo. Sing karaoke, si les gusta de pronto para las fiestas. Have a sleepover, tener una pijamada, como cuando van en amigas y demás. Travel, por supuesto, viajar. O use social media, que está muy de moda hoy en día, utilizar las redes sociales, social media. Pueden especificar si lo quieren. I use Instagram, I use TikTok, depende cómo venga el caso. Pero bueno, eso como para poner algunos ejemplos allí. Y también nos vamos a encontrar acá algunas cosas relacionadas con profesiones, ya que hemos visto la parte más informal, también podemos ver la más laboral. Aquí tenemos actor, tenemos architect, astronaut, babysitter, para la niñera, la que cuida a los niños, a bank clerk, un empleado de banco, si es el que atiende, un cajero, diríamos, ¿no? Que hoy en día los cajeros los vemos más automáticos. A baker, un panadero. A bartender, de allá viene la expresión. Un cantinero. A barber, a bus driver. También los hay que son conductores, no necesariamente de bus. Ya ustedes mirarán si consiguen taxi driver o demás. A bricklayer, un albañil. A cook, si es un cocinero, no necesariamente un chef. A cameraman, si se dedica a eso. A dentist, doctor, electrician, por ejemplo. Farmer, si es el agricultor, granjero, como quieran traducirlo en ese caso. A graphic designer, a firefighter, por ejemplo, el bombero. A jeweler, a hairdresser, si es un peluquero que se dedica a esa parte. A librarian, si es un bibliotecario. Ustedes saben que en inglés library se refiere a la biblioteca. Entonces allí como para tener en esa parte, si necesitan una librería que venda libros, sería una bookstore. Ahí se encontraría un clerk o un salesman. A lawyer, un abogado. Mechanic, a maid, una sirvienta. Alguien que trabaja precisamente en el servicio. A nurse, si es una enfermera o enfermero. A pilot, a reporter, si da las noticias. A policeman. Tenemos secretary, por supuesto, secretaria o secretario si es el caso. Un sailor, un marino, también aparecen acá en las opciones. Tenemos tailor, si es un sastre, y teacher, que siempre lo vamos a ver para los cursos, un maestro, profesor, como le quieran decir. Allí van a tener algunos ejemplos que espero que puedan ir practicando con el vocabulario y vamos a mirar algunas expresiones que tienen que ver precisamente con empleos para que ustedes lo tengan allí pues bastante claro. Cuando van a aplicar a un trabajo, pueden utilizar apply for a job. De hecho, se nos ha pegado esa palabra en inglés porque en español no aplicamos para un trabajo, no deberíamos, porque aplicar no significa eso. Deberíamos solicitar un trabajo. Apply for a job. Eh, tenemos CV, la hoja de vida, que es del latín curriculum vitae, pero en inglés dice también CV. Otra forma que puede haber es resume para hablar de la hoja de vida. Tenemos appointment, que es una cita, por ejemplo. Tenemos interview, la entrevista. No vamos a ese caso. Y cuando nos dan una oferta de trabajo, we can accept the offer or we can reject the offer. La aceptamos o la rechazamos según como venga el caso. Hire staff, contratan a persona. Eso es lo que hacen las empresas y le dan un contrato. Contract. Para mirar, por ejemplo, las cosas relacionadas con el trabajo. Aquí vamos a encontrar que tenemos, vamos a mirar aquí, las características.
Vamos a mirar, hay algunas palabritas aquí que vamos a estar mirando. Por ejemplo, tenemos a trainee, un aprendiz para el trabajo. Podemos tener eh, también, si lo necesitamos, allí aparece full time o part time, dependiendo cómo vaya a ser nuestro trabajo para ese caso. Pues bien, vamos a mirar acá. También tenemos permanent o temporary, dependiendo el tipo de contrato que vayamos a tener en ese caso. Vamos a ver acá. Poquito tenemos work shift, la palabra shift para referirse al turno de trabajo. También lo podemos aplicar, por supuesto. Nos queda en esa parte. The boss, el jefe, claro que sí. Algo que vamos a tener allí muy en cuenta. A colleague, si es un colega, un compañero de trabajo, alguien que trabaja con nosotros. A manager, si es un gerente. Podemos tener a veces un supervisor, así se escribe como en español. Tenemos un employee, que es un empleado, ¿sí? A diferencia de los jefes, o para tener en cuenta allí en esa parte. A worker, un trabajador, cualquiera que haya por allí. Palabras que podemos utilizar en el trabajo: a break, una pausa, un descanso; lunch time, si tenemos hora de almuerzo. También se puede combinar, break time queda perfecto en esa parte. Schedule, si tenemos un horario parecido a shift, pero el schedule se refiere a qué cosas vamos a hacer dentro de nuestro turno. Timekeeping, para las personas que se mantienen puntuales en su trabajo. Tenemos check-in y check-out time, hora de entrada, hora de salida. Algunas personas en su trabajo pueden hacer overtime, por supuesto, si llega a ser el caso. Vamos a tener day off, si hay días libres que no vayamos a trabajar. Get promoted, si nos ascienden, ¿ok? Promotion. En inglés, promotion no se refiere a ofertas de dinero, sino que se refiere a subir de cargo, de orden, como venga el caso. Staff, el personal de la empresa, y workplace, por supuesto, el lugar de trabajo. Eh, Sobre el pago, podemos ver que el pago puede ser daily, monthly, hourly, si llega al caso. Por cierto, voy a poner aquí um, hour wage. Que es muy común en el inglés americano, porque en Estados Unidos el pago se da por las horas trabajadas, entonces va a depender del caso. Puede haber un salary increase, un minimum wage. Nosotros en Colombia utilizamos salary, en el caso de ellos vamos a utilizar más wage si viene al caso, precisamente en esa parte, o para tener allí presente. We want a decent salary, tenemos un salario decente en ese caso. We can have a bonus, si llega a ser el caso. Podemos tener en la bonificación de trabajo. Puede haber un vacation bonus en Estados Unidos, por si acaso, para que tengan presente. No hay vacaciones laborales como tal, pero las personas se las pueden ganar por su buen desempeño. Social Security, si tienen seguridad social. Social Benefits, cuando hay beneficios de salud y demás similares. O Health Insurance, si es directamente sobre el seguro médico. Si no trabajan, pueden encontrar resign, si van a hacer la renuncia; retire, cuando ya definitivamente llegó la edad de pensión. Eh, Pueden tener un leave, un permiso o licencia, maternity o paternity leave, si es de padre o madre, depende del caso. A marriage license, les dan un permiso si se casan. A sick leave, si la ausencia es por enfermedad. A grief, si es por duelo, a veces, bueno, mueren los familiares o pasa algo muy grave. Holidays, si le dan vacaciones. A strike, si es una huelga. Fire, si en vez de renunciar los despiden, como verbo, por si acaso. Y out of work, cuando uno definitivamente no tiene trabajo.
Eso como para ver algunas cositas de vocabulario. Bueno, vamos a mirar acá. El vocabulario que vamos a ver en esta parte, la sección que sigue, va más relacionado con lo que es la parte de las habilidades. Strength, por ejemplo, endurance, cuando se refiere a que puede durar bastante tiempo haciendo algo, speed, flexibility, coordination, balance, swing, si tiene ritmo, que no todo el mundo lo tiene, laterality, si puede precisamente moverse entre sus dos lados, expression, imagination, creation, opposition, como para mirar algunos allí. Esto como para tener en cuenta cuando hablamos de nuestras habilidades físicas. A veces, cuando definimos a una persona, puede haber habilidades sociales, communication, por ejemplo, expressive skills, son de expresión, empathy, que es muy importante tener empatía, assertiveness, para las personas que deben ser asertivas en su forma de hablar y expresarse y hacer las cosas, tener respect, self-control, para que la persona tenga control de sí mismo, de sus acciones. Active listening, por supuesto, personas que escuchen. Recuerden, por cierto, estar muy pendiente de lo que escuchamos acá. Negotiation, comprehension, para indicar que entendimos algo. We can start, maintain or close conversations, tener la capacidad precisamente al momento de hablar. We can express or receive feelings, dependiendo si les podemos expresar o recibir. Defend the rights, las personas que se pueden expresar con habilidad para hablar de sus derechos. Make requests, hacer peticiones o reject requests. Si pueden rechazarlas, hay personas que no saben decir que no. Face criticism, enfrentar las críticas que nos hagan, no pasa nada, sin más problema. Or request to change behavior, pedir cambiar alguna conducta. Si hablamos de una persona en la parte cognitiva, la persona puede tener memory, si tiene memoria, self-awareness, tener conciencia de sí mismo, tener reasoning, que la persona razone, se ponga a pensar sobre las cosas. Ah, we can have motivation and goal setting, tener motivación, fijarnos objetivos, metas. Ah, association, saber asociar ideas, tener cognitive flexibility. La flexibilidad no solo es física, sino también en nuestro pensamiento. Problem resolution, si necesitan resolver problemas. Lateral thinking, para aquellas personas que saben pensar poquito por fuera de las órdenes que nos dan. Perception, inhibition and management, por supuesto, en la conducta es importante tener esto, saber precisamente administrarla y saber controlarla. Anticipation and planning, por supuesto, las personas que son más proactivas suelen anticiparse a futuro. Um, Symbolization, por supuesto, manejo de símbolos, interpretar lo que significan las cosas. Language and metacognition. Allí por poner algunas palabras de vocabulario que les pueden ayudar. ¿Y qué actividades podemos hacer precisamente para nuestra mente? Podemos tener juegos, games. Algunos juegos son educacionales, educational. Riddles, para aquellos que les gusten los acertijos. Estaba pensando acá. Mental Dexterity Tasks, si hay tareas en las que vamos a utilizar nuestras destrezas. Table Games, para los que quieran hacer juegos de mesa, hoy en día no son tan comunes, pero allí están. Artistic Activities, si tienen actividades artísticas que hacer, o físicas, si es physical exercise. A veces la actividad física también ayuda. Y los deportes igual de sports. Pues bien, como hemos visto más vocabulario, este es algo que ustedes deben como practicar más que nada para ver, identificar, como para saber definir a alguien. Eh, ya ustedes lo irán practicando por su cuenta. Aquí vamos a tener, en este caso, para su práctica, primeramente, un pequeño relato que ustedes van a completar, ya saben, arrastrando y llevando las palabras hacia donde ustedes consideren que deben ir. Y con esto hemos visto ya en esta parte todo lo que es el contexto de lo que ustedes van a estudiar en este componente formativo. Eh, ya una vez vemos eso, recuerden tener en cuenta la participación para la evidencia. ¿Ok? En este caso, vamos a tener para esta actividad, cuando ustedes ya hayan estudiado al menos estos dos componentes formativos que hemos visto, o los tres si ustedes lo quieren,
realizar el foro de vacaciones, My Next Vacation. ¿Cómo van a participar en este foro? Vamos a mirar un momentico la guía para que lo tengan allí presente. La guía les va a dar siempre las instrucciones de todo lo que ustedes deben hacer en el curso. Básicamente, tengan en cuenta realizar algunas frases. Traten de hacer un texto, por lo menos unas 10 líneas. Creo que con los modales que hemos visto debería bastar para hacer un texto más o menos de ese tamaño. Aquí hay unas preguntas sugeridas, no tienen que escribirlas en la participación, pero pueden hacer un texto donde den respuesta a estas ideas. Traten de pensar si ustedes planean unas próximas vacaciones, a dónde irían, cuándo irían, tienen que pedir permiso, cuánto tiempo van a tener, por ejemplo, con quién irían, pedirían consejo, por ejemplo, de una agencia de viajes, qué actividades tendrían en cuenta. Ahí tienen varias ideas, si se dan cuenta. Podemos hacer fácilmente 7, 8 frases dando respuesta a estas cosas y apliquen precisamente el uso de los modales. Muy comúnmente van a utilizar would, donde habrían las opciones, o might, si no tienen la certeza de que puedan salir de vacaciones. Pueden utilizar can para las opciones que vayan a tener. Y ahí vamos aplicando precisamente should para los lugares o actividades que son recomendadas. Apliquen todo eso, traten de poner en práctica en la participación los modales precisamente para ese caso. Cuando vayan a participar, tengan en cuenta para esa parte, aplicar precisamente eh, todo el vocabulario que ustedes consideren que debe hacerse. Para participar, van a entrar al foro, le dan en añadir nuevo tema de debate y van a colocar allí lo relacionado con las vacaciones. Pues bien, ustedes colocan su texto y apliquen todo lo que habíamos hablado en ese caso. I would travel to, y ahí van realizando el texto. Y ahí estaré participando en esa parte, dándole las recomendaciones. Traten de buscar si sus compañeros han participado. También pueden hacerles preguntas o comentarios sobre las participaciones que ellos tengan. Basta con entrar a la participación del compañero y le dan responder. Y así eh, pueden colocar si tienen alguna pregunta o algo. Do you like, lo que sea. Bueno, por poner un ejemplo, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra decir para ese caso. Y con eso estaríamos, pues obviamente, completando lo que es relacionado con esta segunda parte. Ya en la próxima sección, la sesión que vamos a tener va a tener lo que es el tercer componente formativo, el resto de evidencia como para tener allí precisamente un avance en esa sección del curso.